cómo aprender y entender la jugada intermedia. Esto es un tema táctico que hay que tener muy en cuenta, no solo cuando se sacrifica una pieza en una combinación o también en temas estratégicos, lo que podría significar un cambio de la valoración de la posición. Veamos un ejemplo, no directamente de una partida, pero vamos a ir viendo a partir de aquí varios ejemplos donde se cumple este requisito de jugada intermedia. En este ejemplo, que no es una partida completa, las blancas inician el juego con D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, una defensa ninso-india que es respondida con la variante Rubinstein, E3. Las negras responden con caballo C6. Continúa el desarrollo alfil D3, E5 y ahora las blancas juegan D5. Existe la posibilidad contra esta jugada de que las negras intercalen la jugada intermedia que veremos a continuación. Una jugada interesante y posiblemente mejor sea caballo de G a E2, que evita lo que viene a continuación, manteniendo una ligera ventaja. Si ahora, por ejemplo, ya que con caballo de G a E2 se impide, como veremos también más adelante, que se doblen los peones en la casilla C3 y sobreprotege D4. Pero, no obstante ello, las negras continúan con alfil por C3 con la idea de ganar un peón, que es lo mejor para el blanco, puesto que, de lo contrario, no tendría sentido jugar caballo de G a E2, sino no permitir el doblaje de los peones por medio de caballo por C3 y con esto se sacrifica un peón. E por D4, E por D4, caballo por D4. Existen otras posibilidades para las negras que tal vez sean de igualdad, etcétera, pero queremos poner con este ejemplo, en este análisis, el tema que estamos tratando. Enroque y alfil G5. Con dos amenazas de caballo D5 o caballo E4 y alfil por H7 también. Quiere decir que son posiciones muy desfavorables para las negras. Pero sigamos con nuestro tema, que es D5 atacando el caballo, y las negras ahora lo que hacen es E4. Una buena jugada. Pero existen otras. Vamos a ver, esta es una jugada intermedia que está dentro del tema táctico que estamos estudiando. Pero vamos a ver otro análisis donde también aparece nuestro tema. Digamos, las negras pueden jugar aquí también alfil por C3 jaque para debilitar la formación de peones blancos y ahora B por C3. Como vemos, los peones de las blancas están doblados y por regla general son débiles, a pesar de que las blancas tienen la pareja de alfil. Es una ligera ventaja para las blancas en otras posiciones, pero aquí los peones doblados garantizan al negro una ventaja. Pero ahora tenemos tres continuaciones. Una, caballo E7. O, de lo contrario, retroceder con el caballo a B8. O, lo que se considera mejor, una jugada intermedia similar o igual a la línea principal que estamos estudiando en este ejemplo, que en definitiva es una jugada intermedia mejor que deja al negro con un juego preferible. Lo otro es, como habíamos visto, caballo E7, que conduce a una posición igual. Pero continuemos entonces con otra línea. Directamente caballo E7 en lugar de alfil por C3 jaque, pero a eso el blanco responde con caballo de G a E2 y se quedan
con un juego mucho mejor. También podemos encontrar que las negras pueden retirar su caballo a B8 ante la amenaza de su peón y las blancas nuevamente responden con caballo de G a E2, impidiendo en ambos casos que le doblen los peones en la casilla C3. Pero continuemos con la línea E4, nuestra jugada intermedia en esta variante de la ninzo-india. Tenemos entonces que a ello las blancas responden con alfil C2. Da lo mismo si ellas retiran el alfil a B1, entonces seguiría alfil por C3 jaque, B por C3 y caballo E5, algo similar a lo que ocurre en la línea principal con alfil C2. O también entrar en los intercambios de pieza con D por C6, alfil por C3 jaque, B por C3, E por D3, C por B7. Esto es lo mejor para poder capturar sin problemas el peón de D3. Pero después de alfil por B7, caballo F3, enroque y enroque, el negro tras D6 mantiene compensación por el peón que le van a capturar en la casilla D3. Así que lo mismo ocurre o de una forma similar con alfil C2, que las negras responden con el cambio alfil por C3 jaque. Esto es también conocido como jugada intermedia. No es ganadora, pero sí desde el punto de vista estratégico ayuda a las negras a dejar los peones de las blancas doblados en el ala de dama, porque si se juega directamente caballo E5, bueno, pues sencillamente caballo de G a E2 y las blancas quedan ligeramente mejor. Si las negras ahora capturan el peón de C4, entonces el blanco obtiene una ventaja mayor con dama D4. Pero sigamos con la jugada intermedia, alfil por C3 jaque, B por C3 y ahora caballo E5, con lo cual las blancas tienen dos peones doblados en la columna C, lo que es favorable para el segundo jugador. Ahora, pudiera parecer que las blancas obtengan alguna ventaja material con dama D4, y es cierto, pero el negro mantiene una fuerte compensación por los peones doblados del enemigo después con D6, y si alfil por E4, caballo por E4, dama por E4 y dama F6, la compensación por el peón es más que suficiente. Pero veamos ahora otros ejemplos que queremos mostrarles. Tenemos este ejemplo. El negro tiene una posición mala y cualquier continuación las deja en gran desventaja. Para demostrar el tema de la jugada intermedia, ponemos la continuación donde las negras juegan ahora alfil por E4, pero también existen otras continuaciones. El negro juega esta captura en la creencia de que después de los cambios en la captura en E4 capturarían el caballo de H4. Lo mejor era, aunque su posición sigue extremadamente mala, caballo Fd7, aunque luego de caballo G2, alfil F6, alfil por F6, caballo por F6 y F4 están en dificultades ante la amenaza F5. Lo otro es la retirada del caballo a E8 con la misma idea de capturar el caballo de H4, que es igualmente respondido con caballo G2, H5 y ahora una jugada interesante de sacrificio de peón con G5, aunque podemos decir que también es bueno caballo F4, aunque también podemos decir que más complicado, H por G4, caballo por G6 jaque, F por G6 y E5, con una amplísima ventaja de las blancas, que compensan sobradamente el peón sacrificado. Después del sacrificio G5, lo mejor para las negras es aceptarlo con
Alfil G5 sigue una ganancia de tiempo con F4, alfil E7, E5, amenazando doblar los peones y destruir la posición del rey de las negras con E5 y el cambio en G6, alfil por C2 y dama por C2. Ahora las blancas están mejor. Si las negras se deciden capturar el peón de D5, sería un error, porque después de D por E5, F por E5, dama por D5, aparece otra jugada intermedia con caballo F4, que amenaza a la dama, y un jaque en G6 que es muy peligroso y fatal para las negras. Seguimos con alfil por E4, caballo por E4 y caballo por E4. En esto confiaban las negras. La pieza se recupera. El caballo blanco de H4 está indefenso, ganando un peón. Pero las blancas respondieron con un desagradable jaque intermedio. Aquí no solamente es jugada intermedia, sino jaque intermedio, que consiste en alfil por G7 jaque. Y tras la jugada rey por G7, caballo F5, rey F8 y alfil por E4, el material queda equilibrado, pero la posición de las blancas es muy superior, dada la privilegiada posición del caballo en F5 y la deficiente situación del rey de las negras. Continuamos con otro ejemplo más, esta vez en una partida entre Mattison y Vukovic, en la ciudad de Debrecen en 1925, donde juegan las negras. No vamos a cambiar el tablero, porque lo que nos interesa ahora es el tema táctico. Las negras jugaron claramente que el cambio de dama no es conveniente para las negras, o para ninguno de los dos, puesto que la posición prácticamente sería igualada. Las negras jugaron dama E7, una jugada que evidentemente es muy fuerte, y el jugador de las blancas, Mattison, había considerado esta posibilidad en las jugadas previas que se habían realizado, confiando en que dama H5 elimina en esta posición las dos amenazas, al alfil y a la dama. Con dama H5, ahora podría parecer que el alfil de E2 es capturable, pero veamos qué ocurre. Las negras jugaron en este momento dama E3 jaque, una jugada intermedia que aleja al rey de la casilla F1 o permite la captura del alfil de E2 con jaque. Por ejemplo, si ahora se hace rey H1, dama por E2, torre por F8 jaque, rey por F8, y la jugada torre F1 no es posible por dama por F1 mate. Pero veamos qué hubiera ocurrido en otra situación. Con dama E3, entonces, si ahora se juega rey G2, seguiría dama por E2 jaque y quedan con una pieza de ventaja. Pero vamos a realizar otro análisis que es importante en esta posición, donde las negras capturan el alfil de E2 directamente sin dar el jaque intermedio en E3. A esto seguiría entonces la jugada torre F8 jaque, rey por F8 única, porque de lo contrario la dama de E2 sería capturada. Torre F1 jaque, que podríamos considerar como jugada intermedia que gana la dama enemiga. Vimos en el análisis anterior que con el jaque intermedio en E3 el rey estaba en la casilla H1 y recibían mate al capturar la torre de F1. Por lo tanto, ahora hay que entregar la dama, puesto que si no se captura la torre y se hace rey G8, sigue
un mate del pasillo con dama F7, rey H8, dama F8 jaque, torre por F8, torre por F8, mate. Así que dama por F1, sigue rey por F1 y las blancas tienen una ventaja ganadora. Ahora veamos un fragmento del final de la partida entre Keres y Botvinnik en Moscú 1956, donde juegan las blancas el sacrificio torre por F6. Botvinnik jugó torre H7. Pero veamos aquí los temas de jugada intermedia. Es claro que las negras no pueden capturar de inmediato la torre de F6 por medio de alfil por F6, debido a dama D6 jaque, rey A8. De lo contrario, si se juega rey C8, entonces caballo B6 jaque fuerza a la entrega de la dama por parte de las negras, al igual que rey A8, caballo B6. La dama tiene que ser entregada por la situación de mate en que se encuentra el rey negro. Después de alfil por A4, que sería otra jugada intermedia que debían tener en consideración las blancas cuando hicieron torre por F6, a eso las blancas tienen otra jugada intermedia que es torre por E6, que al atacar los dos alfiles del contrario permite capturar uno de ellos y conservar dos peones de ventaja. El objetivo negro habría sido que en lugar de torre por E6 se hiciera B por A4 y entonces capturar sencillamente la torre con gran ventaja. En la partida o en este análisis, torre F7 también es buena, pero menos ventaja que capturar el peón de E6, que al atacar al indefenso alfil de E7 permitirá igualmente conservar un peón extra, que, como habíamos comentado, torre por E6 gana dos peones en esta línea. Seguimos entonces con otra alternativa, otra jugada intermedia de las negras, que es B5. Aquí las blancas tienen la misma respuesta, torre F7, jugada intermedia. Y si alfil E8, que podemos considerar igualmente, fíjense cómo hay jugadas intermedias, sigue la bonita variante torre G7, B por A4, dama B4 jaque, rey C8. El rey debe ir aquí como mejor opción, aunque igualmente está fracasado con rey A8 debido al sacrificio E5 para intentar capturar el alfil de E7. Y ahora no es posible D5 debido a torre por E7. Asimismo, en lugar de D5, cualquier otra jugada que hagan las negras, está la amenaza de alfil F3 jaque, así como la captura E por D6. En ambos casos, la ventaja es abrumadora por parte del blanco. Así que seguimos con alfil F3, que es una de las amenazas, y D5, que ya habíamos visto, se captura el alfil. Ahora, después de rey C8, torre D3, la torre se incorpora por la tercera fila y la otra se mantiene atacando al alfil de E7. Torre D7, torre C3 jaque, rey D8 y dama A5 jaque. Todas estas variantes demuestran que en el cálculo previo es indispensable tener en cuenta un detalle importante. No es prudente en el curso de una combinación caer en una doble amenaza, en este caso dos piezas a la vez, si no hay posibilidades de liberar una de ellas con otras contraamenazas que sean efectivas. Después de la jugada que había hecho Keres
Botvinnik, perdón, con torre H7, el blanco jugó torre G6 y la partida fue ganada por Keres. Veamos ahora otro ejemplo de estos temas. Este es el último que vamos a ver en este vídeo. Un complicado ejemplo de amenazas y contraamenazas en jugadas intermedias. Con jugadas intermedias nos lo ofrece esta posición. Con el deseo de no quedar inferiores, conservar su pareja de alfiles y mantener la igualdad, las blancas jugaron alfil F3, calculando que una vez eliminadas las torres, la posición estaría más o menos equilibrada. Veamos otras alternativas. Por ejemplo, torre D2, he respondido con alfil por E2, torre por E2 y caballo D7, y las blancas quedarían en una leve inferioridad. La otra es una jugada sorprendente, alfil D8, y lo mejor para las negras es la jugada intermedia rey E8. ¿Por qué razón? En la variante de captura del alfil con rey por D8 sigue torre por D6 jaque, rey E7, alfil por A6, rey por D6 y alfil B7, con lo que el blanco queda mejor, con un peón de ventaja doblado en el ala de dama, pero mejor, y este peón quedaría pasado, que es muy peligroso en realidad. Rey E8, entonces seguiría alfil por F6, alfil por D3, alfil por D3 y caballo D7, donde las negras quedan con calidad por un peón. Entonces, alfil F3, a las negras se le ocurre una especie de combinación, y en el ajedrez también a veces gana aquel que ve una jugada más que el adversario, lo que ocurre en este ejemplo. Es una composición, pero da lo mismo. Ese es el consejo. Gana por regla general el que ve una jugada más que el adversario. Ellas jugaron E4. La continuación de cubrirse con el caballo en C6, he respondido con torre C3, amenaza el caballo doblemente, pero ahora una jugada intermedia, torre G8 jaque, rey H1 y caballo por A5, con ventaja de las negras. Así que en esta posición seguimos con E4, alfil por E4, caballo C6. Y ahora es más comprensible esta segunda jugada intermedia. Las blancas juegan torre C3. Veamos las siguientes continuaciones. Alfil por C6, he respondido con torre G8 jaque, un jaque intermedio, rey F1 y alfil por D3 jaque, y las negras ganan la calidad. La otra jugada sería torre D5, a lo que he respondido con torre G8, rey H1. O bien alfil G2, alfil C4, torre H5, alfil E2, torre F5, alfil D3, torre H5 y alfil E4. Una serie de jugadas que dejan, gracias al ataque continuo a la torre de las blancas, en una posición perdida para el primer jugador. Así que rey H1, alfil C4, torre H5, D5, alfil por D5 y caballo por A5. Con lo cual, estas jugadas intermedias, como son por ejemplo D5, permite la ganancia de material después de alfil por D5, capturar el alfil de A5. Si a D5 no se responde con alfil por D5, entonces el caballo también capturaría el alfil de A5. Así que queda aquí posición ganadora para las negras. Veamos entonces torre C3, que ataca el caballo, y sigue torre G8 jaque, jugada intermedia, rey H1, caballo por A5,
torre C7 jaque, rey E6, torre por A7. Con esta maniobra, las blancas atacan dos piezas y lograrían salvarse si las negras no hubieran efectuado oportunamente la clave E4. Ahora ya es claro que tenían pensado la siguiente continuación: caballo B3, torre por A6 y caballo C5, con lo cual se gana el alfil o la torre. Pero no contaron que existe lo que se llama la jugada intermedia y torre A8 es prácticamente una jugada ganadora, debido a que se permite o se facilita o se logra, como quieran verlo, el cambio de las torres y las blancas quedarían como mínimo con un peón de ventaja, dos de ellos pasados, el de la columna H y posteriormente el de la columna A. Cuando en negro, tras los cambios, por ejemplo, torre por A8, alfil por A8 y caballo por A4, el blanco tiene dos peones pasados y uno de ellos extra, lo que les garantiza una gran posibilidad de victoria. Espero que este vídeo, algo extenso, le haya hecho comprender el significado de las jugadas intermedias, no solamente en las combinaciones cuando entramos en sacrificios de material, sino también en elementos de estrategia. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!